Hoy vamos a ver las leyes trascendentales que constituyen la base fundamental de las constelaciones trascendentales. Las constelaciones trascendentales surgieron de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Realmente es ahí. Y la base también de estas constelaciones trascendentales, la base de sanación como tal, también lo constituyen las leyes o principios de Bert Hellinger. El principio de pertenencia, el principio del orden y el principio, por supuesto, del equilibrio. Avanzamos en la evolución de las constelaciones familiares. Llegó desde los trabajos con la conciencia, luego trabajos con el alma, luego trabajando con el espíritu, y llegó a lo que hoy se conoce como Hellinger ciencia, y aún sigue avanzando. Cuando llegó a trabajar directamente con el espíritu, generalmente se tomaba la parte del espíritu, el espíritu radiante, el espíritu superior, pero también tenemos que considerar de que el campo del espíritu es un campo muy amplio, demasiado amplio, y no tan solo todo es luz, sino también hay la misma luz manifestada en partes ya menos claras u oscuras. Entonces, cuando nosotros empezamos a tratar estas partes, entonces surgió las constelaciones trascendentales. Muchas personas realmente en nuestro medio e inclusive en el mundo andan buscando quién en un momento dado les solucione problemas fuertes con entidades negativas, con entidades oscuras, que realmente, ahora lo vamos a ver, simplemente son egregores creados por nosotros mismos, egregores creados por la humanidad a través de los tiempos y que han sido alimentados por la misma humanidad. A medida que va creyendo, entonces simplemente lo que va es ampliándose de una forma más amplia, bueno, ampliándose las acciones y efectos de esos egregores. Entonces así tenemos que las leyes trascendentales son la primera y la básica que nosotros hemos encontrado, es la ley del tiempo. La ley del tiempo. Inclusive por allá un amigo nuestro habla sobre un poema o una frase que dice: al tiempo le pedí tiempo y el tiempo me dio. Y eso es muy cierto. Nosotros trabajamos aquí con el tiempo. Venimos aquí, accesamos al tiempo y desde el tiempo hacemos un cambio, pasamos a diferentes dimensiones y así de esa forma cambiamos una realidad. La segunda ley es la ley de la adherencia resolutoria. La tercera ley es la ley de la transferencia instantánea. La cuarta ley es la ley de la multidimensionalidad. La quinta ley es la ley de cuerdas. Y la sexta ley y última es la ley de lo resplandeciente a lo adyacente. Vamos entonces a dar un pequeño bosquejo, lo más preciso que podamos percatar, pero de una forma muy condensada, de lo que son todas estas leyes. La primera ley es la ley del tiempo. Anoté aquí, entre comillas, una frase que un día, hace un año, un día 12 de junio del 2014, a las 4:48 de la mañana, me levanté y esa frase sonaba mucho en mi mente. El tiempo es instante de creación. Lo escribí y lo tomé como la definición de la ley del tiempo. El tiempo es instante de creación. Ahora, ahí mismo yo pensaba, ¿por qué el tiempo es instante de creación? Porque se crea con el pensamiento. El tiempo se crea con el pensamiento, se crea con la mente. Y eso sucede antes de la acción misma. O sea, antes de que suceda la acción, ya está creado el tiempo, ya está creado la idea y la noción de lo que es el tiempo y de lo que sucederá. Entonces, cuando nosotros realizamos la acción, eso ya ha quedado en el pasado, eso ya ha quedado. O sea, cuando yo hago esto aquí, ya eso quedó en el pasado. Lo que viene ya está en mi mente, en el tiempo, y cuando yo hago esto, ya eso quedó también en el pasado. Así que el futuro es la acción misma.
Y antes del pensamiento está la acción latente potenciada. Entonces el pensamiento la crea y la ejecución la activa. Repito, el pensamiento la crea y la ejecución la activa. Y entonces de esa forma todo coexiste. Entonces, ya buscando un poco más allá, y como la mayoría de textos y la mayoría de filosofías cristianas hacen referencia a la Biblia, y en especial al primer versículo de la Biblia, fui a buscar en la Biblia y encontré lo siguiente. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso está en Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Pero ¿qué dice allí? Observe que aparece la palabra primero crear, y luego aparece lo creado. Quiere decir primero lo que crea, pensamiento, el tiempo, y luego lo creado, que es la acción misma. Entonces, ¿y dónde existe esto que lleva a crear? Eso que vamos a crear existe en alguna parte. Algunos lo llaman éter, otros lo llaman la casa, materia inteligente, sin moldear, pero que contienen todas las cosas primigenias, todas las cosas para ser moldeadas. Ahí está realmente la base de lo que es el tiempo y de lo que yo considero que es la ley del tiempo. Avancemos un poquito más. ¿Pero dónde existe el tiempo? Es una pregunta interesante. Pues el tiempo existe en el no tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es mental y verdaderamente espiritual. Cuando nosotros experimentamos el tiempo, en realidad lo que estamos experimentando es el no tiempo. El no tiempo. ¿Y qué es el no tiempo? Ese punto del no tiempo siempre es aquí y ahora, en este instante. Por eso la ley del tiempo es: el tiempo es instante de creación. Y es el famoso aquí y ahora que nosotros siempre hemos hablado, y que todas las filosofías dicen el aquí y el ahora. Pero repetimos y repetimos aquí y ahora, pero muchas veces no entendemos lo que significa aquí y ahora. Entonces podemos pensar en el no tiempo como siempre, como en el centro de algo. La física cuántica ha descubierto y ha hablado hoy de un centro de energía que se llama toroide. Entonces ahí precisamente está el no tiempo, que es a su vez el tiempo. El tiempo es el no tiempo. Desde el no tiempo, el tiempo se expande radialmente. Desde ese centro se expande radialmente, se expande hacia allá. No hacia arriba ni hacia abajo, no en forma lineal, sino simplemente radialmente. Y de esta manera tenemos la relación correcta entre el tiempo y el no tiempo, porque este es el centro de la nada. Este es el centro del tiempo que irradia, del tiempo que se extiende en esa forma. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros la experimentación del tiempo? ¿Cómo lo hemos experimentado a través del tiempo? Y valga la redundancia. Nos hemos dicho que el tiempo es subjetivo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el tiempo es subjetivo? Porque depende del estado de ánimo, ¿verdad? Muchas veces estamos en el estado de ánimo alegres, felices, y tenemos que el tiempo se nos pasa rápido. Pero si estamos en un estado de depresión, un estado de angustia, un estado de espera, el tiempo se nos hace extremadamente largo. Entonces el tiempo decimos que es subjetivo. Es como lo experimentamos nosotros. También decimos que el tiempo nos informa. ¿Por qué nos informa? Nos informa porque debemos hacer algunas actividades y el tiempo nos está diciendo cuándo debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. En la mañana nos levantamos, nos limpiamos los dientes, nos bañamos. El tiempo nos está informando que es hora de hacer eso. Desayunamos. Luego entonces al mediodía el tiempo nos informa que debemos almorzar. En la tarde nos informa que debemos cenar. Y en la noche el tiempo nos informa que debemos igualmente ahora hacer una actividad que se llama dormir, que es una pequeña muerte que nosotros hacemos. Al día siguiente nos levantamos con la maravilla de que aún estamos vivos y que prácticamente somos lo mismo que éramos ayer. Hemos cambiado quizás muy poco, o por lo menos somos conscientes de eso. Quizás no hemos cambiado muchísimo, porque nuestras células, nuestro organismo internamente ha cambiado mucho. Hay muchas cosas que han cambiado, pero conscientemente no lo tenemos, no lo sabemos. También vemos que existe una relación entre el tiempo y los ciclos, ¿verdad? Nos levantamos en la mañana y transcurrimos un día. Al otro día volvemos otra vez desde la mañana
y vemos que hay un ciclo en el día. Pero también nos damos cuenta que existen otros ciclos. Por ejemplo, un mes a mes, vemos que la luna está cambiando, que la luna está pasando de un ciclo a otro, y que también eso tiene que tener efectos sobre las plantas, crecimiento, mareas y una cantidad de fenómenos y elementos que ustedes ya conocen. Entonces decimos, el tiempo también tiene que ver con los ciclos. Igualmente nosotros vemos que durante el año se suceden unas estaciones: verano, otoño, invierno, y todas esas estaciones van cambiando. Algunas son más cálidas, otras son más frías, otras son más húmedas, y en esa forma el tiempo está informando que hay un ciclo ya mayor, que es un ciclo de una rotación de la Tierra alrededor del Sol a través de las diferentes constelaciones, que es el periodo de un año. Y asimismo podemos ver que las estaciones, también podemos ver, y eso también lo hemos visto a través de la cultura de los mayas, que el Sol, nuestro sistema solar, está girando alrededor de haciendo un ciclo alrededor de una estrella más grande aún todavía, que se llama Alción, ubicada en las Pléyades, y vemos un Sol central, y decimos entonces, también es un ciclo. El tiempo está informando. Todo el tiempo está informando. Eso es cómo lo experimentamos. ¿Cómo pensamos que es el tiempo? Pensamos que el tiempo sigue una línea recta, ¿verdad? Ayer, hoy, mañana, o pasado mañana, o después de mañana. Esa línea empezó en algún lugar y también puede empezar aquí en este mismo instante. Normalmente, si leemos la Biblia, en la Biblia la primera referencia que hace es de los días de la creación, y nos empieza aquí, en un punto que no sabemos cuándo ni dónde, pero dice que ese punto empezó, y a partir de ahí van los 6 días de la creación. También podemos decir a partir de ahorita. Por eso muchas veces decía, bueno, a partir de ahora te doy 5 días para que haga tal cosa, o te doy cuántos días, o te doy un mes. Ve, hay un punto de partida aquí hacia allá, o un punto de partida desde una parte que surgió. Esta línea está arrastrándonos inexorablemente hacia el futuro. Nos lleva de un pasado, nos pasa por un presente y nos lleva hacia un futuro. Esa es la concepción que nosotros tenemos del tiempo. Sin embargo, tenemos el entendimiento que el tiempo también es cíclico, porque vemos que como lo que nosotros llamamos año, la propia Tierra tiene sus patrones de cambio: frío, caliente, húmedo y seco, y las diferentes estaciones que ya lo dije anteriormente. Entonces, aunque tenemos el concepto de que el tiempo se mueve en una sola línea, también tenemos el concepto de que el tiempo es cíclico, y cíclico significa que se mueve en esta forma. Pero eso es lo que menos nos interesa. A pesar de todo, nosotros sabemos por qué. Porque este año, el tiempo de verano es en el mismo tiempo de verano del año pasado, y es en el mismo tiempo de verano del año antepasado. O sea, es cíclico, se mueve en la misma, pero sin embargo nosotros todavía le damos continuidad. Creemos que el tiempo empieza en una línea recta. Muchas veces nosotros decimos que el tiempo se nos va, así como está esta figura aquí. Si vemos que los ciclos son de esta manera, decimos que no tienen nada que ver con la línea recta, pero sin embargo aún todavía le damos continuidad al tiempo. ¿Cómo aplicamos el tiempo en las constelaciones trascendentales? Bueno, primero sabemos que en el aquí y en el ahora están sucediendo los eventos, aquí, en este instante. Cuando nosotros planteamos las constelaciones trascendentales y las constelaciones familiares en general también, ¿qué se hace? Se levantan los representantes, y los representantes van a representar, valga la redundancia, a todos los seres que tienen que ver con nuestro sistema familiar, y que en un momento dado todos confluyen en este mismo instante. Aquí no hay diferencia ni entre los pasados, entre el presente y entre el futuro. Todo está confluyendo: presente, pasado y futuro. Así,
Cuando nosotros, todos esos elementos que se van moviendo y que los particularizamos es una palabra que estoy utilizando para decir que se forma como una partícula, o sea, se estabiliza como una partícula, porque la energía se mueve tanto en ondas como en corpúsculos. Cuando se mueven como en corpúsculos, se particularizan, o sea, cuando quedan como corpúsculos, se particularizan. Y cuando yo observo la partícula, cuando yo observo el corpúsculo, yo lo puedo cambiar. Ahí está el cambio. Entonces, cuando todos los eventos van a ser observados, es decir, que el constelado se convierte en un simple observador, allí logro el cambio. En todo se encuentra manifestado fenómenos ondulatorios de probabilidad. Al observarlos, particulariza los eventos y puede influir sobre lo mismo, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? El todo, o sea, la energía, que es el mismo todo, se mueve en paquetes de onda, en ondas, o se mueve, se particulariza. Y cuando yo lo particularizo y lo observo, entonces ahí lo observo. ¿Cómo lo cambio? Por las mismas leyes de Hellinger. Ver y asentir a lo observado. Simplemente eso. Vemos y sentimos a la corriente. Y logramos los cambios. A veces, muchas veces no lo hacemos de esta forma, porque aún todavía falta un poco más de trabajo, sin embargo se puede lograr. Como todo sucede en este instante de creación, aplicando la ley se puede crear una nueva realidad. Podemos crear una nueva realidad para esto. Con la comprensión de esta ley y aplicando las otras leyes, las trascendentales, puedo cambiar mi realidad, la de todos los que me precedieron y los que precederán sobre los eventos particularizados. Quiere decir entonces que yo al observar, al puntualizar, al colocar esos corpúsculos allí, los puedo cambiar, acceso al tiempo que está en mi centro, en el centro de todos, y los puedo hacer los cambios. ¿Qué estamos cambiando? Las realidades. Cambio a una nueva realidad. Bien, ahora la segunda ley, la ley de la adherencia resolutoria, que hemos definido como lo siguiente: en el espacio-tiempo, el campo magnético y el campo inercial confluyen hacia el equilibrio. ¿Qué significa esto? Bueno, en verdad ya la física cuántica ha descubierto que no existe materia y energía, sino espacio y tiempo. Y que energía es todo. Simplemente es la vibración con la cual se encuentre todo, la frecuencia, la vibración que se encuentre todo. Entonces allí en ese campo también existe el campo magnético. Ese campo magnético que tienen todas las partículas, todos los corpúsculos en movimiento, hace entonces que en un momento dado, de acuerdo a una fuerza que puede emerger de aquí del centro de la Tierra, porque en el centro de la Tierra yo tengo, hay hierro y hay magnetitas, y ese hierro y esas magnetitas que hay en el centro de la Tierra, también en forma vertical, por un efecto que se llama resonancia magnética, hace que todo eso tenga efecto directo en cada uno de las magnetitas y los clatratos que yo tengo en mi sangre. Y al mover mi sangre, por eso nosotros decimos, los sistemas familiares se conforman de la misma sangre, o sea, son sangre de mi sangre. ¿Sí? Entonces todo se mueve. Entonces, como yo puedo influir en mi sangre y la sangre de todos mis ancestros. Entonces todos los corpúsculos tienen un efecto magnético, es decir, un momento magnético específico que mantiene la energía a toda la densidad. ¿Por qué? Porque la energía, según su frecuencia aleatoria, es más sutil o más densa. La energía es más sutil o más densa. Esto tiene una cierta densidad. Esto tiene una cierta densidad. Igualmente, muchas de las cosas son más sutiles, no las podemos ver, no las podemos observar. Entonces, en los asuntos resolutorios de constelaciones trascendentales, la energía se densifica y a mayor densidad, mayor adherencia, que es lo que hemos observado realmente en constelaciones familiares trascendentales.
que muchas veces personas que están haciendo el trabajo de constelaciones se quedan pegadas, adheridas, tanto al piso, como a sillas, como a columnas de hierro, se quedan adheridas, completamente pegadas, pero no pueden moverse. No pueden moverse. Ahora entonces, eso se debe a que está el ley de la adherencia resolutoria. Bueno, ya hablamos de esto. Ahora, ¿qué base científica podemos tener para eso? Bueno, estos señores Shipov y Akinov son dos científicos rusos, y ellos están hablando de que existe una teoría que ellos llaman la teoría de la torsión. Si observamos los toroides se mueven también en torsión, y los movimientos que nosotros hacemos aquí en constelaciones familiares trascendentales precisamente es eso, movimiento de torsión, y aquí en ese movimiento de torsión nosotros cambiamos, ¿verdad? Ahora, ese movimiento de torsión, ¿qué le permite? Vincular hechos físicos a través del espacio-tiempo. Volvemos otra vez al concepto de tiempo, y entonces allí vinculo los efectos físicos que están allí. Esta vinculación a través de las ondas de torsión puede implicar más que las formas conocidas de energía, puede implicar también información. Exactamente, porque es información. El tiempo es información. El espacio es todo lo que se encuentra aquí. Todo esto que vemos aquí realmente es un gran holograma. Es un holograma gigantesco. Simplemente que lo mueve o que lo refiere a diferentes, muchos niveles vibracionales de frecuencia. Esta vinculación a través de las ondas de torsión puede implicar más que las formas conocidas de energía, puede implicar también la información, como ya lo dijimos. Todas las partículas que tienen una propiedad cuántica que se conoce como spin tienen también un efecto magnético, poseen un momento magnético específico. Posee un momento magnético específico, entonces se va moviendo, pero esa, al moverse a su vez, puede llevar a un estado de inercia. Esto puede llevar a un estado de inercia, que es precisamente el efecto. Es un estado de inercia. El mismo movimiento magnético es movimiento de inercia. Hay otro, este mismo Gerald Shipov, que vemos aquí, dice lo siguiente: en la ciencia de la mecánica, los campos de torsión demuestran a través de los campos de inercia, oígase, a través de los campos de inercia. Fíjese usted, los campos de rotación o los campos magnéticos tienen que ver precisamente con los campos de inercia. Por eso es que la persona queda inerte, no se mueve. Y son más fundamentales, ¿verdad? Más fundamental e incluso que los fenómenos gravitacionales. Óigase bien, que los fenómenos, o sea, esto tiene mayor fuerza, mayor poder que los mismos estados gravitacionales. Porque el estado gravitacional tiene que ver entre cuerpos densos. En la mecánica cuántica, los campos inerciales definen funciones de onda que describen fenómenos físicos de una manera verdaderamente universal. Eso es lo que dice él. Este fenómeno de inercia es el que se observa en las constelaciones trascendentales. Ahí observamos ese fenómeno de inercia. La persona queda parada. Hay una cohesión. Eso es lo que nosotros llamamos cohesión también. La inercia misma ejercida por un campo magnético. Bien. Ahora aquí tenemos otros términos. Esta información la saca de Wikipedia. Entonces dice lo siguiente: la persona que tiene ahí, pueden ir leyendo allí, simplemente se lo va a explicar como yo lo entiendo. Aquí está la Tierra. La Tierra pertenece a la primera dimensión. En el centro de la Tierra, en el núcleo central de la Tierra, existe una masa, que también lo llaman diamante o cristal de la Tierra, cristal líquido de la Tierra, que está conformado por hierro, básicamente por hierro. Nuestra sangre también tiene hierro. Entonces, la resonancia magnética nuclear
es precisamente la resonancia que yo tengo con la primera dimensión, que es la que me origina, va subiendo por todo el cuerpo, activando toda la sangre, y a su vez va implantándose y pasando a otros niveles superiores, conectándome con otros seres de otras dimensiones. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo activamos o cómo modificamos o cómo actuamos sobre precisamente esta resonancia magnética nuclear? Mediante otro trabajo que se llama la imagen por resonancia magnética. Aquí nosotros creamos una imagen por resonancia magnética. O sea, a la persona que está en ese trabajo le creamos una imagen, le llevamos una imagen para que así pueda cambiar y pasar de ese estado inercial a un estado de equilibrio. Porque el estado inercial no es estado de equilibrio, es estado de desequilibrio. Ahí se producen transiciones prohibidas y relajación. Y desde aquí entonces buscamos un estado de equilibrio. Entonces, de un estado de prohibición, de relajación y de excitación, lo llevamos a un estado de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aplicando metáforas. ¿Qué es la metáfora? Vemos el constelador trascendental, ve exactamente a qué se refiere el problema que está tratando la persona, y entonces lo lleva hacia una metáfora dirigida hacia su subconsciente, dirigido hacia esa mente universal, dirigido a ese tiempo que es el que estamos sanando. Entonces, las palabras de sanación permiten dejar sin efecto la adherencia y que lleve a la resolución de ese nudo o ese estado de inercia en donde nos encontramos. También lo hacemos mediante mantras, palabras de poder. Hay muchas veces que se nos presentan aquí, cuando hacemos el camino a la madre o el camino al padre, cuando la persona se queda completamente anclada aquí, que no puede empezar, ¿verdad? Entonces llegamos a un acuerdo con esa persona, le traemos al padre o a la madre para que entonces haga una sanación allí también, y luego devolvemos otra vez a la persona para que así de esa forma pueda volver a retomar el camino. El estado de inercia se anula. Bien, vamos a la tercera ley. La tercera ley se llama ley de transferencia instantánea. Ley de transferencia instantánea. Transferencia instantánea. Todo se transfiere instantáneamente, inclusive antes de suceder. Todo está constituido por energía e información en interacción instantánea. Todo. El todo realmente no es materia y energía, simplemente es energía e información. ¿Quién me da la información? El tiempo. ¿Cómo me lo da? Ya lo dijimos. A través de ese estado magnético, de ese campo magnético. Porque ¿qué es lo que nosotros hacemos actualmente con los estados magnéticos? ¿Para qué utilizamos nosotros el magnetismo actualmente? Bueno, para grabar, para grabar discos, para hacer grabaciones y que eso perdure en el tiempo. Así igualmente, esa misma tecnología se utiliza en la mecánica cuántica para transmitir información. Todo se va grabando y todo queda grabado. Absolutamente todo, en el todo. Lo anterior comprueba entonces que toda la información se encuentra en el campo universal, del cual igualmente se nutre y conecta nuestra mente. Ya lo dijimos. Por esto lo comprobamos a diario en nuestras constelaciones trascendentales, cuando incluso antes de que este exponga el caso, ya el campo ha comenzado a moverse. Bueno, a veces la persona solamente se sienta aquí, al lado del constelador trascendental, y ustedes lo han visto, antes de que empiece la persona a comentar qué es lo que le sucede, ya empezamos a observar en las personas que están allí, si son altamente sensibles y entran en el campo fácilmente, de que ellos a veces empiezan a moverse, empiezan con dolores, o con tristezas, o con risas, o con una cosa u otra, y se empieza a mover el campo, antes inclusive que la persona lo haga. Y eso confirma inclusive la primera ley que hablamos, la ley del tiempo. Igual, pero todo se transmite instantáneamente, es al instante. Lo que sucede aquí, un abrazo que sucede aquí, sucede igualmente, están representantes, pero sucede igualmente en la realidad. En la dimensión que sea, no importa que esté vivo, que esté muerto, lo que sea, no importa. Aquí vemos personas que han fallecido y vemos sus estados de ánimo en ese estado, en esos lugares donde se encuentren, como un momento dado sientan o piensan acerca de lo que se quedaron aquí la vida. Ahora,
¿Quién nos puede apoyar esta teoría? Este señor, que ustedes ya lo conocen posiblemente, que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el padre de la teoría del desdoblamiento del tiempo. ¿Qué dice él? En cada instante presente existe un tiempo imperceptible en el cual se construye un futuro potencial que se está memorizando y realizando en el tiempo real. En este tiempo real se está ejecutando, se está realizando, se está memorizando un futuro. Ese futuro salta a la palestra y entonces afecta aquí. Y eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos en constelaciones trascendentales? Un futuro mejor, un cambio mejor. Ese fenómeno del desdoblamiento del tiempo que nos da como resultado que nosotros vivimos en el tiempo real y en el tiempo cuántico. Nosotros vivimos en el tiempo real y en el tiempo cuántico. Estamos aquí, pero a su vez estamos en todas partes. Un tiempo imperceptible con varios estados potenciales. Memoriza el mejor y se lo transmite que vive en el tiempo real, al que vive en el tiempo real. Memorizamos el tiempo que está allá y lo traemos para acá. Stop. Así es así. Entonces, por ejemplo, dice lo siguiente: entre el yo consciente y el yo cuántico se da un intercambio de información que nos permite anticipar el presente a través de la memoria del futuro. En física se llama hiperincursión. Hiperincursión. Y está perfectamente demostrada. Es el trabajo de Jean-Pierre Mallet. Jean-Pierre Garnier Mallet. Entremos ahora a la siguiente ley, que es la ley de la multidimensionalidad. Multidimensional, la palabra lo dice, múltiples dimensiones, múltiples espacios, múltiples lugares. Entonces decimos nosotros que todas las dimensiones existen en un plano único, superponiéndose sin limitación. Ah, ¿y cuál es el plano único ese? El del centro del toroide, el del centro de los centros. Ahí están todas las vibraciones, todas las dimensiones. ¿Y cómo se encuentran? De acuerdo a la frecuencia. Frecuencias más densas, frecuencias más sutiles, frecuencias mucho más sutiles, suprasutiles, y todas se encuentran allí al mismo tiempo. Y yo puedo accesarlas todas ellas desde un punto, desde un centro. Ahí nada más. ¿Por qué? El universo está el universo informado, porque llamamos informado, universo informado, porque todo se informa. Todo, absolutamente todo se informa. Es un universo donde el campo místico mórfico, nosotros lo llamamos campo místico mórfico, pero también muchos lo llaman así, campo A, otros lo llaman campo inteligente, otros lo llaman punto cero, diferentes nombres, como le quieran llamar. Y antiguamente, en las escuelas de teosofía antigua, la llamaban campo acásico. Es lo mismo. Acásico, es lo mismo. Es un elemento central y significativo. Gracias al campo místico mórfico, este universo tiene una coherencia asombrosa. Todo lo que sucede en un lugar, sucede en otros lugares. Todo lo que haya sucedido en una vez, sucederá también después. Todo. Estamos en una sola unidad. El constelador trascendental tiene conciencia de ese estado de multidimensionalidad. Y como trabaja en ese estado de multidimensionalidad, puede accesar fácilmente con las personas a ese campo, entrar, hacer los cambios, salir sin efecto para él y de efecto valioso para los que ha tratado. No hay nada local. Todas las cosas son globales, cósmicas, ya que la memoria de todas las cosas se extiende a todos los sitios y a todos los tiempos. Ahora, en este instante mismo, un minuto atrás, decía que cuando el constelador trabaja no tiene ningún efecto sobre él. No, sí tiene efecto, correcto, corrijo. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados, interconectados, y lo que yo haga también tiene efecto sobre mí. Y todo lo que yo haga tiene efecto sobre todo en todos los universos. Tanto una cosa como la otra, todo efecto. Entonces, así igualmente también para el constelador también tiene su efecto. No hay nada local. Entonces, ¿qué pasa?
tanto vivos como muertos. Porque ¿qué son los vivos y qué son los muertos? Simplemente somos los mismos seres, pero viviendo en diferentes dimensiones, viviendo en diferentes estados vibracionales. Los muertos no se han ido, están aquí, simplemente que en otra dimensión, en otro estado vibratorio, pero están exactamente igual. Lo que hemos conocido como materia solo es energía cuantizada en forma de paquetes de onda, o sea, en forma de cuantos. Cuantizada significa en forma de cuantos. Ahí está, eso es la materia. La materia simplemente es energía, vibrando a diferentes frecuencias, diferentes vibraciones. Bien, todas las dimensiones en el centro. En el centro del todo, que es mi propio centro, que es tu propio centro, que es el centro de todo lo que existe, es el único centro, existen todos los planos y existen todas las dimensiones interconectadas. Aquí está todo. Aquí. Ese centro es, ¿qué ese centro es? ¿Qué es? Vacuidad cósmica, vacío cósmico. Al igual que también, y aquí parecía una paradoja, ¿verdad? Es vacuidad cósmica y a su vez es plenitud total. En el centro de los centros, en el centro de todo, en el centro de mi centro, es plenitud total. Ahí encuentro yo la plenitud, ahí encuentro todo. Y pareciera que, ajá, pero si no hay nada, ¿por qué está todo? Sí, precisamente, todo está lleno. No hay nada totalmente vacío, porque en el vacío, el vacío simplemente es la misma energía que está en mayor densidad, en una vibración muy alta, que hace entonces que se encuentre completamente plena, potencialmente plena. ¿Y qué significa plenitud total? Que no le falta absolutamente nada, no le falta nada, todo lo tiene, todo está ahí, en potencia, potencial. No existe nada de forma manifiesta, concreta, contiene toda la existencia en potencia. En ese vacío no hay casas, ni carros, ni personas, está simplemente la existencia en potencia. Todo está ahí para que nosotros la hagamos, la transformemos en los humanos con nuestro poder de manifestación, de creación. Lo decíamos hace ratito, la primera ley, el tiempo es... ¿qué es tiempo? No tiene. Es el instante de creación. El tiempo es el instante de creación. Es en este tiempo, en este instante, que nos creamos. En el centro del todo está el tiempo. De esa manera se accesa a todos los tiempos al mismo tiempo, en ese tiempo, y se puede cambiar a otra realidad. Por todo lo anterior, solo debo acceder a ese centro y cambiar esa realidad. Así nada más, sencillo. Es sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es muy difícil? Los mayas dicen, y yo digo también, lo difícil no es llegar al centro, lo difícil es mantenerse en el centro. Entonces, ¿qué es la dificultad para uno desarrollar todo este conocimiento? Es realmente la comprensión total y cabal aquí en nuestro corazón, en el centro de mi corazón. Cuando yo lo entiendo, cuando yo lo comprendo, lo manejo, y ahí aplicaría quizá lo que dijo Jesús el Cristo: si creyereis como un grano de mostaza, serías capaz de decir a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. Ahí precisamente está. Lo primero que tenemos que tener es comprensión de que es posible, de que se puede, de que es real. Acuérdense ustedes en el tema, en el módulo anterior, que hablábamos acerca de plenitud, y decíamos que simplemente hay que creer en lo imposible, creer en lo que no se puede, creer en lo inimaginable. Cuando tú puedes creer en lo inimaginable, creer en que todo se puede, ahí empiezas realmente a actuar. De resto no. Mientras tengas dudas, no. ¿Cómo aplicamos las leyes de la multidimensionalidad? Primero,
podemos acceder, entre otras cosas, a vidas anteriores del constelado para averiguar cuál es el motivo de las causas presentes. Acuérdense ustedes del experimento que siempre hacemos, el trabajo que siempre hacemos. Nosotros colocamos aquí en el centro una línea, ¿verdad? Una línea divisoria. Planteamos que en la parte de aquí para allá, de esa línea divisoria, constituye una vida anterior, una vida que tuvo esa persona en la vida antes. Y luego de aquí para acá es la vida que tiene actualmente. Colocamos representantes de las personas allá. Vamos a suponer que llega aquí una persona y me dice: mire, yo quiero mucho a mi señora, mi esposa, la quiero tanto, pero ¿qué es lo que sucede? Nos pasamos siempre discutiendo, peleando, y la mujer también dice lo mismo: yo lo quiero muchísimo, pero siempre nos pasamos discutiendo. Bueno, precisamente averiguamos qué es lo que pasó allá, y a partir de eso entonces podemos ver, podemos sanar. Traemos acá a la persona y lo podemos sanar. El año pasado nos sucedió un caso, voy a relatarlo aquí rápidamente, por efecto de que estamos grabando, no puedo ampliar mucho. Un caso de una persona en Mérida que me planteó lo siguiente: tengo una niña pequeña de 5 años. Esa niña pequeña de 5 años, desde 5, ¿cuándo empiezan los niños en preescolar? ¿5 años? 5 años, ¿no? Ok. Desde niña, cuando empezó a hablar, empezó a decir al papá, le decía esposo, siempre le decía esposo. Entonces, bueno, me decía la señora, nosotros tomamos aquello como muy alegre, como sí, risas y muy gracioso y todo lo demás. La niña está diciendo a su papá, le dice esposo, no sé qué. Bueno, así siguió el tiempo. Cuando llegó la época de preescolar, meten a la niña en preescolar, la llevan al preescolar. Cuando la llevan al preescolar, entonces la maestra, en los primeros, empiezan a jugar con las niñas y empiezan a jugar con la maestra. Se le ocurre el juego de que quién de las niñas tiene novio. Entonces le decía: yo tengo novio y se llama fulano de tal, y la otra: sí, yo también tengo novio y se llama fulano de tal, y la otra se quedó tranquilita y no dijo nada. La maestra llegó y le preguntó: mire, es que tú no tienes novio. Y no, yo no tengo novio. Pero ¿por qué no tienes novio? Mire, le iba a poner como ejemplo: mire, que esta niña sí no tiene novio, no sé qué más. Entonces dijo: no, yo no tengo novio porque yo tengo esposo. ¿Esposo? ¿Y cómo es eso? Dijo: sí, efectivamente, yo tengo esposo. Ay, ¿quién es tu esposo? El que me trajo esta mañana en el carro. La maestra se quedó y dijo: bueno, pero ¿quién te trajo? ¿Es tu papá? No, él no es mi papá, él es mi esposo. Entonces, al ver eso, la maestra, pues claro, salió asustada, preocupada, y le dejó que planteó a la directora. Hicieron un consejo de maestras, llamaron rápidamente a los padres y llegaron a plantear la cuestión. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque aquí esto es grave. ¿Qué acuerdo hay aquí? ¿Qué secreto hay aquí entre tu hija y tú, al hombre, incriminándolo? Y la mujer, la señora esposa, aclaró: no, desde pequeña esa niña le ha dicho esposo a él. Y entonces el hombre acotaba también, decía: sí, efectivamente. Para mí, en cierta forma, me ha creado en cierta forma un problema. ¿Por qué? No, porque siempre cuando yo llego a la calle me reclamo que porque he llegado tarde, que dónde estaba, que no sé qué, y siempre me está buscando los zapatos, y siempre me está tratando de hacer la comida, y siempre la cosa y la otra, y cuidándolo como si fuera realmente mi esposa. Y ella dice que es mi esposa, y que yo soy su esposo. Y eso me ha creado un problema, pero como es una niña, pues yo también le llevo, le paso la cuestión así. La señora llegó, me planteó ese problema a mí, y dijo: bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Planteamos la constelación para ver la vida pasada. La planteamos con la él y con la niña, las dos. Y efectivamente pudimos ver, o pudimos leer, en lo que podemos llamar el campo acásico, o el campo de información, o la información, lo que ya hemos visto anteriormente en las leyes anteriores, cómo realmente en una vida anterior ellos habían sido esposos, se habían casado recién, y él tuvo que irse a la guerra, se fue a la guerra. Ella había quedado toda compungida, toda triste y todo lo demás, y había muerto. Cuando vino el esposo a buscarla, pues ya no estaba.
y pues a través del tiempo pues, también murió. Eso es efecto de morir y eso lo hacemos nosotros ahí en los representantes. Bueno, hicimos el renacimiento, a él lo pasamos para acá, hicimos su renacimiento, a ella, a la niña, también aprovechando que está la madre ahí, le hicimos su renacimiento de nuevo, hicimos un borrado de memoria, porque ¿qué es lo que pasa allí? Queda una memoria excedente residente. Antes de nosotros nacer, antes de llegar a esta nueva realidad, a este nuevo campo de experiencias, nosotros, todas las memorias que tenemos en las vidas anteriores se nos borran. Luego entonces nosotros hacemos ese borrado. Se nos ha dado unas instrucciones específicas de cómo hacer el borrado de memoria, ¿verdad? Lo hacemos a través de este punto de aquí de la sien, este punto aquí de la sien, este punto acá de la fontanela, porque recuerden que la fontanela es la última parte del ser que se cierra completamente, se queda abierta, porque queda abierto hacia los planos superiores y se cierra. Se hace conexión entonces con la pineal, con la pituitaria, con el corazón, se hizo las palabras, que se nos enseñó cómo hacerlas, y luego entonces hacemos el borrado completamente de memoria. En este caso yo lo hago previamente antes de llegar allá, lo hago cuando el niño está en el vientre materno y lo hago cuando nuevamente sale, lo hago 3 veces, ese borrado de memoria. Al hacer ese borrado de memorias, entonces ya sucede. Previamente la señora le había pedido permiso a su marido para hacer la constelación a su hija. El marido le dijo, bueno, yo no creo mucho en eso, pero pues, hágaselo a ver, de todas maneras no cuesta nada. No cuesta nada hacerlo. Efectivamente, cuando el señor, el marido, vino a buscar a su esposa, le regalo, entonces le dice, mire, ya le hice la constelación a la hija. Entonces el señor dijo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Llegaron a su casa, abrieron la puerta tiene un largo corredor, o un zaguán largo. La niña estaba jugando ya con jugueticos. Cuando vio al papá, cuando estaban abriendo la puerta y abrieron la puerta y vieron, se lo pararon los dos padres frente a ella a la puerta, la niña desde allá gritó, abrió los brazos y cuando vio al señor le dijo, papi, salió corriendo, abrazó a su papá y esa fue la primera vez que empezó a decirle papá y se olvidó completamente de que antes le había dicho esposo. Eso lo hacemos en constelaciones trascendentales. Así que entonces trabajamos con eso. Aquí en el segundo punto dice, hacemos borrado de memoria excedente residentes, que son aquellas memorias que en el momento de nacer aún no se han borrado y ocasionan estados discordantes dolorosos. Y hay casos también fuertes. Aquí cercano a esta ciudad nos llegó una señora que nos decía, muy apenada, que tenía un problema grave, que era que su hijo pequeño, de 7 años, en las noches, él dormía aparte, se levantaba en erección, en completa erección, llegaba y se le metía en su cuarto, se metía bajo sus cobijas, le subía sus enaguas y le decía, bueno, yo soy tu esposo y vamos a hacerlo. Vamos a hacer relaciones sexuales. Y la señora pues muy preocupada. Llegamos y hicimos el trabajo también. Eso. ¿Por qué? Porque es que después que uno hace borrado de memoria aquí constelaciones, entonces uno plantea las dos personas, ¿no? Y se establece una especie de conversación como la siguiente. Dice, bueno, en una vida anterior, tú y yo fuimos esposos y nos quisimos mucho, nos amamos mucho, pero ahora me ha correspondido ser tu hija, tu pequeña, y tú eres el grande. ¿Ven? Entonces, de esa forma, entonces, hay una aceptación y de esa forma se sana. Eso se hace, claro, por supuesto, con representantes, pero el efecto inmediato en el ser. Y en Perú, cuando estuvimos constelando en Perú, también tuvimos un caso de una señora que nos planteaba que un niño, en las noches, se levantaba sonámbulo, corría para la cocina, y yo buscaba un cuchillo y decía, las palabras que todo el tiempo decía era, y eso toda la noche decía, vengo del cementerio y voy a matar a mi hermano. Y se iba con el cuarto de su hermano a acuchillarlo. También era un problema grave en la familia, no hallaban qué hacer con el niño. Y resolvimos esto favorablemente con constelaciones trascendentales. También entonces, ¿qué hacemos? Aplicando la ley de la multidimensionalidad. Caminamos a través de la línea del tiempo. Si llegamos al centro de todo, ¿verdad? Caminamos a través de la línea del tiempo, de lo que los mayas llaman las horas del Subuya.
Y entonces ahí cambiamos la realidad. Que eso mismo se puede hacer con el toroide, porque cuando subimos la energía, ¿verdad? Aquí hacemos esto, ¿verdad? Aquí se cambia una nueva realidad en este no tiempo. Y luego entonces cuando bajamos aquí, bajamos a una nueva realidad. Ya quedó esta nueva realidad impresa en la información. Cuando volvemos a subir, ¿verdad? Que respiramos y volvemos a hacer esto, hacemos y bajamos a otra nueva realidad basada en la realidad anterior. Volvemos a subir y tenemos una nueva realidad. Fíjense que en estos tres movimientos que hice yo, tengo tres realidades distintas. Pero si seguramente aún todavía no he llegado a la realidad que yo quiero, yo tengo que seguir trabajando para cambiar y llegar a la realidad que yo quiero. Cada vez que hago esto, estoy bajando y cambiando la realidad. Cambiando y llevando a nueva realidad. Y así en esta forma lo estamos haciendo. Entramos en el tiempo, traspasamos las diferentes dimensiones y mundos paralelos hasta establecer una realidad acorde a las expectativas presentes, respetando las otras realidades. Eso es lo que le acabo de decir. Respetando las otras realidades. ¿Por qué? Porque es posible que en esas otras realidades existan mis otros yo viviendo esas realidades. Y como están mis otros yo viviendo esas realidades, yo las respeto. Simplemente, si la persona vino aquí es porque viene a cambiar a una realidad mejor. Aquí cambiamos, como decimos, como dijo una vez una persona, usted cambió el destino de mi hija. Esa palabra me quedaron a mí sonando. Y sí, efectivamente, sí, porque el destino de su hija era este. Y logramos a través del cambio de realidad que ahora pasara para esta parte y su destino, ahora su camino de vida, fuera este, uno mejor. Esa es la idea principal. Todo eso se está moviendo en un todo coherente y dinámico. En todo coherente y dinámico. Cuando yo pensaba acerca de esta ley, lo que se me presentó en mi mente, fue una figura que yo realmente quizá no la puedo llevar a la forma gráfica, porque fue una cantidad de círculos, más o menos así como están allí, de círculos, que a su vez se movían como siguiendo lo de Fibonacci, ¿cómo se llama eso? La espiral de Fibonacci, o la espiral dorada, también la espiral dorada. Pero era una gran cantidad como de pompas de jabón, pero pompas de jabón interconectadas en diferentes dimensiones. Quiere decir que si esto tiene una vibración, una frecuencia, ok, aquí están dos pompas. Aquí están dos pompas. Eso no significa que, aparte de eso, aquí todavía entre ellas exista otra pompa. Y otra pompa aquí, y otra pompa aquí. Que se interpenetra, pero como está vibrando a una frecuencia diferente, logra mezclarse con esta. E igualmente todavía ahí encuentra un intrincado número, pero muchísimas pompas de jabón interconectadas entre sí, formando una especie de telaraña, una especie como de cuerdas a su vez, que si yo toco en cualquiera de ellas, en cualquier frecuencia, en cualquier dimensión, puedo accesar a las diferentes dimensiones, a las diferentes frecuencias y activarlas, actuar sobre ellas. Esa fue la forma como se dio, esa fue la forma como la vi. Entonces, traté de llevar eso a la forma escrita, diciendo que en los campos dimensionales todo lo que sucede en un lugar sucede en otros lugares. ¿Todo, verdad? Porque está aquí, aquí está. Entonces todo lo que está sucediendo en una frecuencia, a su vez sucediendo o tocando otras frecuencias, otras dimensiones. La memoria de todas las cosas se extiende a todos los sitios y a todos los tiempos. Eso lo sabemos ya, por la misma ley del tiempo, por la misma ley de la parte que vimos en la pared del magnetismo. Cualquier efecto en algún punto de la cuerda repercute de inmediato en todo el tejido con acción axial sobre el centro. Porque todo nos lleva al centro. Todo los elementos nos lleva al centro. Yo observé esto acá. Vamos a ver esta figura que yo puedo conseguir. Mira, aquí como están todas interconectadas, ¿verdad? Y ahí vemos como especie de espirales, mira. Una especie de espiral que se moviera. La espiral de Fibonacci o la espiral dorada.
De esta forma, todos los miembros de un sistema se encuentran interconectados en el no tiempo, claro, porque está en el centro. Entonces, al estar sentados en el centro, ¿qué es el centro? El no tiempo. Aquí está, el no tiempo. Aparentemente, fíjense que se ve un vacío. Y ahí está, en ese vacío. Todo lo que sucede a los distintos campos dimensionales afectará a todos los demás. Todo lo que afecta a un campo, ya lo dijimos, afecta a todos los demás. ¿Cómo actúa la ley de cuerda en las constelaciones trascendentales? Bueno, sencillamente que si yo estoy tratando aquí, tengo una constelación montada, entre comillas, y la persona me dice, la persona que el constelado me dice, me duele esta pierna. Ok, me duele esta pierna, perfecto, listo. Yo observo que una de las personas que están allí como representantes le duele esta pierna. Bueno, yo voy y le trabajo esa pierna, bien sea con palabras, bien sea con energía, bien sea con lo que sea, le trabajo la pierna y le pregunto luego a la persona, a ese ser, ¿cómo te sientes? ¿Se te quitó el dolor de pierna? Me dice sí. Inmediatamente le pregunto a la persona que está ahí sentada, que es la persona que estoy constelando, ¿cómo está tu pierna? Y la persona se para y dice, oye, se me quitó el dolor. La gente dice, maravilla. No, simplemente la aplicación de las leyes trascendentales. O caso contrario, también lo puedo hacer. Veo que la persona ya le duele la espalda. Y le pregunto atentamente a la espalda, sí, me duele mucho la espalda. Vengo y trabajo a esta persona aquí, en esta dimensión, en este tiempo, en este espacio, en este presente. Le curo su dolor de espalda y luego le pregunto a la persona ya, ¿te duele la espalda? No, ya se me quitó. ¿Por qué? Porque lo estoy trabajando, a este que estoy trabajando, en este tiempo, en este espacio, en este momento, en este instante. Esa persona también está en este momento, en este instante, en este preciso momento, en este aquí, en este ahora. Exactamente igual, no hay diferencia, no hay paso, no hay arriba, no hay abajo, simplemente todo está en el centro, todo está ahí. Eso es lo importante de entender las leyes y trabajar con las leyes. Nos movemos en las líneas del tiempo siguiendo las horas de su bulla para cambiar la realidad, permitiendo que ésta cambie para todos o alivie los efectos de los anteriores. ¿Bien? Exactamente. Entonces, cambiando aquí, cambia allá. O los alivios también. Al hablar de alivio, estoy hablando, por ejemplo, el caso de personas que mueren, pero mueren preocupadas porque dejaron aquí unos hijos, o porque el hombre murió y estaba recién casado y dejó a su esposa y estaba haciendo una casita, y se murió y todavía está preocupado, todavía queda preocupado ella. Entonces, cuando trabajamos con su esposa y él allí en esas dimensiones, entonces va a llevar alivio, ya sea que tranquilo, ya sabe que él cumplió, que ha llegado su muerte, que ha llegado su hora, que el tiempo le ha llegado, que esas son las cosas de Dios, que va más allá. Entonces, no hay problema. Pues si a cada paso cambiamos la realidad por otra, que no se había presentado antes, eso significa que hemos movido a otro campo donde hemos extraído un mejor futuro. Esto reafirma también las leyes anteriores. Es lo mismo, desde diferentes puntos de vista. Vamos a hacer esta ley. Esta es la última ley ya. La ley de los resplandecientes latentes. Y yo lo expreso de esta manera. En esta realidad de aparentes opuestos. ¿Por qué son aparentes opuestos? Porque no existe ni blanco ni negro, ni Dios, ni diablo. Todo es en apariencia, todo es aparente. Simplemente es efecto de la frecuencia vibracional. Entonces, en esta realidad de aparentes opuestos, la luz verdadera alumbra o ciega según la actividad del ser. Ahora, ¿de dónde viene la luz? Como usted dirá, ¿de dónde viene la luz? La luz, para los humanos, decimos que la luz viene del conocimiento. Sí, decimos que la luz viene del conocimiento. Vamos a tomar ese griego momentáneamente. Y decimos entonces que si la luz viene del conocimiento, si yo hago buen uso del conocimiento,
obtengo y puedo subir en la luz. Pero si hago mal uso de ese conocimiento, también puedo bajar en la luz. Puedo hacer cosas que no me corresponden. Pero igualmente, entonces, el espíritu es muy amplio y está desde la parte más arriba, donde es resplandeciente, hasta abajo, donde está abyecto, donde está negro, donde está oscuro, pero es la misma luz, de acuerdo a la densidad. Eso es todo. No somos ni buenos ni malos, sino que tenemos muchas capacidades dentro de nosotros, muchísimas capacidades, y podemos ir a donde nosotros queramos. Ya lo hemos visto, ya lo hemos demostrado. No hay ni un Dios ni un demonio, sino que son aspectos mutuos del mismo Dios, de la misma diosa. Cuando en el curso pasado nosotros vimos esto de que Dios y diosa precisamente es la misma manifestación del vacío mismo. El mal no es opuesto a Dios, diosa, es la resistencia a esa fuerza. Tengo que atacarlo ahí, ¿verdad? La resistencia a la fuerza divina simplemente se convierte en la otra fuerza, que es lo negativo. La fuerza de Dios o diosa es al mismo tiempo blanca y negra, es al mismo tiempo masculina y femenina. Ajá, entonces ustedes dirán, un momento dado, sí, pero la ley del Kybalión habla sobre la dualidad. Sí, efectivamente, habla sobre la dualidad, pero la dualidad es una forma como para entender precisamente la otra parte. La misma es lo que decimos aquí, el aspecto, el otro aspecto de Dios, el otro aspecto de Dios. O sea, la dualidad es como para ver el aspecto de Dios. El Dios es a su vez Dios y a su vez es diosa. Es masculino y es femenino. Es blanco y es negro. Debemos entonces ver al mundo como aparentes opuestos que se complementan entre sí y que no son verdaderos opuestos. No son verdaderos opuestos, simplemente son la misma manifestación de la misma cosa. Entonces el dualismo clásico podemos usarlo para impulsarnos al interior de la unidad, lo que conocemos como dualismo, como lo que decíamos de las leyes herméticas. Eso nos sirve para entonces ahora con esta comprensión impulsarnos hacia la búsqueda de la unidad del centro. Entonces, pero ustedes me dirán, pero sí, pero existe mucho mal. Existe brujería, existe hechicería, existe una cosa, existe la otra, existe la ira, existe el odio. Sí. Pero leamos la Biblia, ¿dónde dice que Dios, cuando hizo la creación, creó el mal? No, al contrario, dice, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Entonces nosotros hemos creado, a través de la ira, del miedo, del temor, hemos creado esto, los egregos. Egregos. ¿Qué son los egregos? Los egregos son, egrego, también llamado egregora, es un término que significa alma colectiva, espíritu en común, en el sentido de la idea, objetos, deseos, pensamientos, pasión, etc., que son sinergias que constituyen y dan sentido a un grupo de etimología griega, o sea, de griego. El griego viene del griego, que significa egregoi. ¿Y egregoi qué significa? Velar, estar despierto, estar consciente, vigilante. El egrego nosotros lo creamos. Los demonios nosotros los creamos. Ahora, ¿son los demonios actuales nada más? No, eso ha existido a través del tiempo, a través de la historia. Entonces, egregor es un conglomerado específico de energías del plano astral compartidas por un colectivo humano, y todo egregor es una entidad vigilante, ya lo dijimos. Los egregor lo creamos nosotros. Las iras, los odios, las rabias, todo eso va creando un egregor.
hay egregos de sexualidad, hay egregos de alcoholismo, hay egregos de drogas, hay todo ese egrego que nosotros hemos creado. Y cuando una persona se deja tomar por ese egrego, entonces se impulsa hacia allá, y se impulsa hacia el vicio, y se impulsa hacia la droga, y se impulsa hacia el sexo, desaforados, desesperados, nada más buscando sexo. Miren la iglesia católica, la iglesia, esto es en una iglesia, incluso tuvimos la oportunidad de ver esto, creo que en Bogotá, ¿no? En Bogotá vimos una figura de esas, así, en la iglesia de entrada. ¿Ven? Entonces, piensen ustedes, ¿qué es esto? Un egrego. Lo hemos creado, le hemos dado forma. Eso es lo que existe. La primera idea que nosotros tuvimos fue de esto, del ángel caído, que se convirtió en demonio. Entonces, ya dijimos que un egrego es una acumulación de energía, de masas de vibraciones que se concentran en planos no físicos. Planos no físicos vamos desde el etérico al mental, de aquí, ¿ya? Asociado a un determinado concepto, arquetipo, emoción, forma de pensamiento, etc. Ahora, hay egregos positivos y egregos negativos, por supuesto. Hay los egregos, por ejemplo, de los futbolistas, del fútbol, es un egrego. Ustedes muchas veces han leído en la prensa como de repente hay una situación de los que llaman hinchas, ¿verdad? Los seguidores y en un estadio llegan y forman aquella tremenda trifulca y hay muertos y asesinatos y se golpean y se matan así desesperadamente. Pero hay también egregos positivos. Por ejemplo, los Rosacruces tienen su egrego propio. Los masones tienen su egrego propio. Por eso es que la masonería a nivel mundial, ¿verdad? La fraternidad para ellos es importante. Y un masón es recibido de cualquier parte porque hay un egregor que lo está recibiendo. Los Rosacruces es igual. Y hay muchas instituciones benéficas que también tienen un egrego grande. Los leones, los rotarios, ¿verdad? Escuelas místicas también. Esos son egregos positivos, como así, que van siguiendo. Los egregos se han creado cuando miles de personas piensan y proyectan un cierto tipo de energía sobre un concepto. Puede ser sobre un concepto, sobre una persona, sobre una idea, sobre un evento o objeto. Entonces, ¿qué pasa? Así aparece un campo energético asociado a ese evento, persona o objeto, y entonces, una vez creado dicho egregor, todo el mundo que se une y sigue a ese evento, objeto o persona puede sentir la conexión energética, puede sentir su peso sobre su psique, así como sus efectos de buena o mala voluntad asociadas consciente o inconscientemente por el grupo. Esto explica la brujería, esto explica la hechicería, esto explica todos aquellos efectos negativos sobre las personas. Son los egregos. Ahora, ¿cuándo el egregor toma vida? Un egregor formado a partir de la proyección energética de muchas personas sobre algo, consciente y conscientemente, tiene la suficiente fuerza para convertirse en una energía autoconsciente. Óigase bien, una energía autoconsciente. Energía autoconsciente. Actúa por sí misma. Toma a las personas, porque las personas que están asociadas a esa idea, las toman y actúan. Muchas veces usted está hablando con una persona y de repente la persona como que le cambia la voz o le cambia la mirada a esa cuestión y dice, uy, ¿qué pasó aquí? Porque en ese momento esa energía autoconsciente lo tomó. Lo tomó. Es decir, el propio egregor toma forma y comienza a flotar en uno de los planos no físicos que nos rodean y así toma vida. Toma vida. De ahí, entonces, porciones de esa masa de energía se desprenden y empezamos a hablar de energías negativas, autoconscientes, de entidades que nos persiguen, que nos ven, nacidas de concentraciones de ira, rabia, odio, violencia, etc., que funcionan luego por resonancia
siendo atraídas hacia aquellos eventos, personas o situaciones donde la ira, el odio o el miedo son la energía predominante. También sucede ya, como dijimos, con la probabilidad de otra probabilidad, la probabilidad buena, positiva. Entonces, cuando una persona está vibrando, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con la vibración. Cuando una persona está vibrando, la vibración es muy baja, puede ser presa de cualquier egregor, de cualquier energía que está vibrando y que en un momento dado se asocia a uno. De cualquier tipo. ¿Perdón? Se posesiona, exactamente. Claro, porque es autoconsciente. ¿Sí? Ayer hubo un suceso ahí en el edificio, del lado, y puede ser un ejemplo de esto, ¿no? De repente ahí, durante 30 años que tiene esos edificios, no había pasado nada, pero sí uno se da cuenta que a través del tiempo han vivido personas que por enfermedad o por problemas de droga o dificultades de cualquier tipo humano se han querido suicidar y no lo han hecho. Ayer llegó un muchacho, quizás lo agarró el egregor y no lo pensó 2 veces, subió al piso 8 y se lanzó. Sí, y no de ahí, ¿no? De hecho, no era de ahí. No era de ahí, sino simplemente llegó y se subió. Él tenía la vibración y el egregor estaba formado, lo tomó y ¡pum! Claro, y posiblemente iba pasando por ahí, por la calle, y el egregor lo llamó, o sea, la energía como autoconsciente lo llamó, él está metido allí en esa energía, lo llamó, tranquilamente se subió, y era un muchacho al piso 8 y tal. Un muchacho que no era de ahí, un edificio donde todo el mundo tiene llave, donde todo el tiempo está cerrado. Pero el egregor posiblemente hizo el egregor estaba formado. El egregor estaba formado y el egregor simplemente, ¿qué es lo que hizo? Pues le dio todas las facilidades para que subiera. Y más o menos a esa altura del piso 8, pues, y al sitio donde él se lanzó, es muy posible, uno que conoce la historia del edificio, es muy posible que haya un egregor, porque ahí hubo un señor con mucho problema de droga, de tomar, de fumar, tuvo una enfermedad muy penosa para irse, y justamente ahí del frente se tiró el muchacho, de Carlos Jurado. Sí. Bueno, ¿cómo anulamos nosotros los efectos en las constelaciones trascendentales de estos egregores? Bueno, vamos al origen que causó el egregor. Y de acuerdo al origen, vamos a ver, ¿de dónde puede provenir? Solamente planteé estos 3 casitos, no, 2 casitos nada más, 3 casos, perdón. ¿De dónde puede provenir un egregor? De la fe religiosa, de las creencias religiosas. Puede provenir de ritos, de magia, de hechicería, etc. O puede provenir de algunas culturas antiguas, como ya lo hemos visto aquí. ¿Verdad? Entonces, si viene de aquí, de la parte religiosa, entonces también, recordemos que a través del tiempo también se ha creado otros egregores que combaten a eso. Puede ser mediante oraciones, que a través del tiempo las personas del pueblo han hecho oraciones, han creado secretos o plegarias para que en un momento dado poder combatir a esos egregores. Exorcismos, fíjense que el exorcismo es una palabra, es una cosa que básicamente que utilizan los sacerdotes, utilizan los exorcismos, y no existen los exorcismos si realmente los egregores de ese tipo que estamos hablando no existieran. Pero como lo vimos aquí, mira, estas son creaciones de las religiones. Entonces también tiene que crear. En la Catedral de Quito también. En la Catedral de Quito, en las catedrales viejas. Busquen las catedrales viejas, antiguas, y siempre verán una figura de estas. Las gárgolas. Las gárgolas, sí, exactamente. También podemos crearlos mediante símbolos y elementos sacros. Elementos sacros puede ser el agua bendita o las velas benditas. Los símbolos pueden ser la cruz de San Benito, también lo utilizamos. Han sido efectivos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos casos, a nosotros colocarle, por ejemplo, la cruz de San Benito, usted lo ha visto, ¿no? Le colocamos aquí en la frente, ¿qué dicen ellos? Me quema, ¿verdad?
quítemelo porque me quema, y quítenlo desesperadamente. Si lo ponen en la espalda, por ejemplo, una cruz, que es la cruz también de San Benito, con la cruz de Cristo, con la cruz de San Benito, dicen, quítemela porque me duele mucho, me arde mucho. Si les llaman agua bendita, siente como si estuvieran quemándose. Trabajamos eso, de esa forma, para que así poder salir de la situación de la verdad que tenemos. También lo usamos mediante mantas de poder. Si viene de ritos de magia, hechicería, esa cuestión, también lo hacemos exorcismos, también, lógicamente, porque también eso tiene que ver, la magia y hechicería tiene que ver mucho con esto también. Vudú también, vudú, y muchas culturas de la antigua, o sea, la antigua no, de África, africanas. Babalao, aquí en esta región de Babalao, santería, oraciones, métodos de salud y cualquier otra cosa que en un momento dado también puede servir de acá. Y también cuando son de culturas muy antiguas, aquí nos hemos encontrado con personas que jugaban, cuando estaban pequeños, cuando estaban jóvenes, jugaban con la cábala, hacían anagrama, o sea, que escribían frases, y al hacerlo así, entonces invocaban realmente a demonios. Como lo escribían en hebreo, pues yo no sabía realmente lo que estaba escribiendo. Entonces invocaban a demonios en hebreo. Entonces también lo trabajamos en hebreo. Y también en estos días llegó que la señora de que árabe, bueno, también era uno árabe, y también hacemos que, pues, de palabras de poder, para anular estas entidades o estos egregos, y también rompemos pactos, porque normalmente son pactos que se rompen. Y como yo no debo pagar, no puedo pagar el pacto que han hecho los anteriores, o inclusive yo puedo romper un pacto. Los pactos atan. Los pactos hay que romperlos por propia voluntad, por fuerza de voluntad. Y como dice las constituciones tradicionales, yo solamente tomo la vida que mis padres me dieron. Nada más, yo no puedo tomar nada más. Y tampoco todos los pactos que yo haya hecho, yo los puedo romper por mi propia voluntad. Así de sencillo. Con esto entonces le doy las gracias por su atención. Muchas gracias por haber asistido, por haber estado aquí en el día de hoy. Así que de repente lo que habíamos hablado de los egregores actuales que se están creando bueno, sí. Que de hecho en la cultura de internet se están creando ahorita los niños. El egregor, por ejemplo, de Charlie. ¿De qué? Charlie, de Slenderman. De hecho estaba viendo el caso de unas niñas de 12 años que asesinaron a una compañerita porque Slenderman les hablaba. Y es un egregor que me puse a rastrearlo recientemente desde el 2009, que empezó a crearse ese egregor. Se fortaleció porque el internet permite masificar de una forma y crear, digamos, una masa crítica de una forma muy rápida. Cuando no teníamos internet, usábamos un egregor que lo creamos, que fue el famoso egregor de la Ouija. ¿Se acuerdan? Que la Ouija de todo el mundo andaba con la Ouija y esa cuestión, y cuántas cosas, asesinatos y eso se cometieron por efecto de la Ouija. Suicidios. Y después inclusive películas de Ouija, y bueno, pues por ahí se va. Y ahora, como dice el Eleuterio, también sucede eso. Bueno, yo no conozco mucho de eso, pero sí sé. El otro día también nos llegó un Barquisimeto con una persona que dijo que un niño que estaba jugando era con una comiquita china. Una comiquita china. Que era muy agresiva. Sí, y que llevaba todo al asesinato y al suicidio. Ajá. Y los niños estaban asesinados. Ya las habían tomado ese ley. En el Japón, por ley prohibieron y encarcelaron a unos tipos que hicieron unas comiquitas que, según dijeron, había 3 psicólogos, y fue creada con toda la mala intención, de manera que los muchachos empezaban a jugar eso, y la única intención era de destruir al oponente, matándolo, dejándolo en la calle, quitándole las cosas que él más quería. Entonces, haciéndolo sufrir porque le mataban la mamá, porque le quitaban un hijo. Y los niños, digo yo, menores de 11 años, que fue con los que aplicaron eso, todos ellos, según parece, aparecieron muchos casos donde le mataron a una niña para que el papá sufriera o para que el hermano sufriera. El egregor los tomó. El egregor. Eso no hay duda.
Bueno, en las cárceles se encuentran mucho personas que manifiestan. Yo no sé qué pasó. Yo estaba tranquilo y de repente me llené de rabia y después fue que me enteré que había hecho tal cosa. Ese es el egregor. Ahora, ¿por qué? Y esto sí lo quiero ya dejar como para finalizar, para que quede como un mensaje allí. ¿Por qué nosotros nos hemos metido de frente realmente en estas consideraciones trascendentales, trabajando todo lo anterior a través de lo que decimos en no tiempo y todo lo demás, y trabajando con esta parte, con esta última ley, que es la ley de los resplandecientes del Ayacto? Porque hay mucha gente desesperada buscando ayuda y no consigue. Aquí nos han llegado muchas personas que realmente no tienen a dónde ir. Aquí en Venezuela existen cantidad de personas que en un momento dado dicen que hacen eso, pero lo que hacen es dañar más bien, dañan a los seres, lo dejan peor de lo que estaban, les sacan una gran cantidad de dinero y no le hacen nada, sino que quedan peor. Entonces hay cantidad de personas que andan buscando ayuda y no encuentran, andan desesperadas, bueno, la persona que vino el viernes, por ejemplo, vino que ella decía: nadie me cree, estoy desesperada, por favor ayúdenme, porque yo siento una cosa, yo siento que se me acuestan encima, yo siento que me dañan, yo siento que me soplan el oído, yo siento una gran cantidad de cosas, yo siempre uno de ellos todo el tiempo asustados, que no sé qué, no sé a dónde ir, no sé a dónde recurrir, me dijeron que ustedes me pudieran ayudar y yo vengo a usted a ver si. Duramos prácticamente hora y media, casi 2 horas, ¿verdad?, trabajando con esa persona y fue fuerte. Al final ella no supo ni qué le pasó. Lo único que sí sabe después es que, aunque su cuerpo está todo dolorido, porque ella luchó mucho, el ser que estaba dentro de ella, o el egregor que le había tomado era tan fuerte que no quería salirse. Y ella dijo: bueno, ahora ya me siento tranquila, ya puedo dormir, ya estoy más en paz. ¿Qué hago ahora? Le dije yo: deje un poquito más, para que espere que el alma, porque según el principio de constelación misma, ¿verdad?, que el alma siente que ya en principio eso se vaya diluyendo. A medida que pasa el tiempo, deje pasar un poco de tiempo más, y después entonces sí sucede alguna otra cosa, puede venir de nuevo. Hay muchas personas que andan desesperadas buscando ese tipo de ayuda y no la consiguen, de personas serias, de personas responsables. Ustedes saben muy bien de que yo he pasado por una formación académica, inclusive de no creencia en absolutamente nada de esto, porque fui formado primero como física y matemáticas, y soy licenciado en física y matemáticas. Y como licenciado en física y matemáticas, pues yo era mi mente era muy estrecha. Realmente para mí 2 más 2 son 4. Y cuando, por ejemplo, yo tenía quería demostrar un problema, así duraba 2, 3, 4, 5, 6 meses haciéndolo, yo había desarrollado una capacidad que los números, yo los veía en mi cabeza. Y yo solucionaba los problemas, simplemente iba al papel cuando ya finalmente tenía prácticamente resuelto el problema. Y al final la firma mía era LQQD, que significa lo que quería demostrar. Para mí todo era demostrable. Después me gradué, después salí de eso, di clase en un instituto de liceos con física y matemáticas, luego me formé como contador público, igualmente como contador público también es muy estrecho así de mente, ¿verdad? De mente así nada más. Entonces solamente utilidad, pérdida, ganancia y pérdidas, balance, estados financieros, no sé qué, una cantidad de cosas. Luego hice una maestría en gerencia financiera, Master Business Administration, fue el título que yo obtuve. Pero igualmente todo era puntos máximos, puntos mínimos, puntos de no sé qué, igual una cantidad de inflexiones y eso para acá. Igualmente, claro, alternativamente también yo desde los 18 años ya yo entré a Rosacruces. Y como Rosacruces fui ya aprendiendo algo, viendo otra cosa, pero sin embargo, bueno, a pesar de todo yo todavía seguía con una cosa y la otra. La vida me dio oportunidad de hacer muchas cosas más, porque entré a la masonería, a la francmasonería, rosacrucismo, a una orden antigua de los misterios, a la gran orden de luz, formé parte también de una orden de los Helios y Vestas, y eso poco a poco me fue dando esa parte de enseñanza y de mensaje. Aparte también aprendí chamanismo, fui un maestro peruano, enseñó chamanismo, también fui allá a Perú a aprender chamanismo, también se me ofreció también la oportunidad de entrar al sacerdocio maya,
Yo ocupé el mayor cargo, que aún no tengo todavía, el sacerdote maya aquí en Venezuela, junto con otros maestros mayas allá en México. Y bueno, eso es lo que me ha dado, todo eso es lo que me ha permitido en un momento dado hacer frente, enfrentar todas estas situaciones, todas estas cosas que hacen a las personas que hacen falta. Ustedes en mi escuela pues tienen la oportunidad de aprender todo eso y lo están aprendiendo poco a poco. No deben tampoco exigir ni pedir de que bueno, que ya van a aprender todo, no, poco a poco. A mí me costó años, no fueron 1, 2, 3, 4, no, años de estudio para aprender todo esto. Más que todo lo que es el dominio de los elementos de la naturaleza, el dominio, el poder de la palabra, el poder de la voz. Pero el poder de la voz y el poder de la palabra, como yo siempre lo he dicho a ustedes, lo obtienen siempre es yendo hacia su interior, no juzgando, no criticando, no comparando, sino hacer como dicen los mayas, in la kesh, yo soy otro tú. Y como soy otro tú, yo no comparo a nadie, yo no juzgo a nadie, porque tú eres una expresión de mí mismo. Y si yo te critico, te juzgo, yo me estoy juzgando y criticando a mí mismo. Así nada más. Es la forma. Gracias entonces a todos. Gracias.